Hay gente que goza ver a su enemigo fracasar en la ruina, que le vaya mal. Me parece una tendencia perversa en el corazón del hombre en menor o mayor grado en algunos. Ver la ruina de tus enemigos parece que es como una especie de perversa gratificación. Los hijos de Dios también tienen enemigos que quieren verlos mal. Y parece que esta manera santa de vivir en la cual se esfuerzan en vivir para agradar a Dios, cuando no es acompañada de esta prosperidad y no le va bien y de pronto fracasan, los enemigos están señalándole y están como alegrándose de aquel santurrón que trata de dársela de buena persona y sufre también peor que ellos. Esta gráfica que te presento en el día de hoy es para que al mirar en la escena de los jueces, Dios Dios quería utilizar un pueblo para castigar a las naciones, sus enemigos. Pero esta nación, este pueblo que Dios había escogido, libertado y mostrado su poder a través del desierto, entrando por Jericó, dándoles a Moisés, dándole a Josué y a Otoniel como primer juez, parece que no es un pueblo que tiene un corazón muy esforzado en obedecer. Son muy débiles en su fe. Tienen al Dios poderoso, tienen una esperanza gloriosa, pero son débiles en su fe. Su fe se debilita y son fáciles de ser seducidos como consecuencia de esto. Esta maldad por la cual son seducidos trae para ellos consecuencias terribles de manos de sus propios enemigos. Dice que tras la victoria de Otoniel, primer juez, que reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Senaz. Otra generación que se va, otra generación que se levanta, una generación que no ha visto las maravillas que ha hecho su Dios con sus antepasados ni lo han escuchado. Cada uno, sin rey, hace lo que mejor le parece. Otoniel ha traído la victoria, les ha permitido descansar luego de que pudieran haber vencido a Cusán Risataim, rey de Siria. Pero ahora, tras la muerte de Otoniel, dice, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab. Rey de Moab. Ya no van a ser los sirios que han sido destruidos por Otoniel. Ya no son estos enemigos que se levantaron tras el liderazgo de Cusán Risataim. Ellos dicen, bueno, ya no hay problema con los sirios, podemos seguir haciendo lo que queremos. Ya no tenemos enemigos, quedaban otros. Otros que el Señor había dejado allí para que conozcan la lucha, para que sea la prueba de obediencia. Y esta vez sería Eglón. Esta vez sería Eglón, rey de Moab. ¿Quiénes eran los moabitas? Otro grupo enemigo del pueblo de Dios, de esos que se gozan cuando los ven en la ruina, de esos que se alegran cuando lo ven mal, de esos que se aprovechan de su desgracia, de esa tendencia perversa que hay en el corazón de muchos, y los de Moab no son la excepción y parece que lo responden con creces esta manera de expresar su enemistad, porque Eglón es fortalecido gracias al permiso que Dios da. Dios tiene control de todo. Nadie podría levantarse si no tiene su consentimiento, su autorización o el poder para hacerlo. Dice claramente que Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, y lo hizo por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y Amalek, e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Qué fuerte segunda consecuencia en este segundo periodo de liberación. Ya no son los sirios, ahora se levantan los moabitas, estos que descendieron de Lot. ¿Recuerdan esa historia perversa, triste,
este momento en que Lot está viejo, solo tiene 2 hijas, no tiene descendencia, es sobrino de Abraham, aquel Abraham que seguro recibiría de Dios la promesa de tener gran descendencia. Y ahí está Lot desapareciendo de la faz de la tierra en su memoria con sus 2 hijas. Y dice, no hay más descendencia, no está dejando descendencia, no hay más. Entonces, no se les ocurrió más perversa idea que embriagar al padre para acostarse con él y tener hijos. Y entre los hijos de esa generación que se hizo fuerte en esa tierra fueron los descendientes de Moab, hijo de Lot con una de sus hijas, los moabitas, y que vivieron en franco oposición al pueblo de Israel. Hay como un hambre de ver a tu enemigo caído y derrotado. El Señor estaba con su pueblo para derrotar a todos sus enemigos, juzgándoles por su maldad. Pero fue el pueblo de Dios el que fracasaba, el que no estaba a la altura de poder corregir la maldad del otro, cayendo ellos en su propia maldad. Fueron los moabitas, los que debieron ser conquistados y castigados, los que son utilizados para darle una gran lección. Y no conforme con ellos, los moabitas llamaron a sus otros enemigos. Se ponen de acuerdo entre tus enemigos. Y hay momentos en que los enemigos de mis enemigos se convierten en mis aliados, amigos. Y es lo que pasa con los moabitas. Y dice que se juntó los de Moab, Eglón se junta con los hijos de Amón y Amalek. Amalek, los amalecitas, los que en el desierto hicieron guerra contra Moisés. Amigos acérrimos por generaciones, pueblos que se pelean de generación en siguiente generación. No hay una reconciliación, son como polos opuestos. El pueblo de Dios iba a ser utilizado con poder para juzgar, para que las demás naciones fueran juzgadas. Pero en vez de ello, Dios va a utilizar a esas mismas naciones para juzgar a su pueblo, trayéndoles desgracia. Ya no son los sirios, ahora son otros enemigos, viejos enemigos, los moabitas, los amalecitas y también con los de Amón. Y dice el verso que tomó la ciudad de las palmeras, Jericó, aquella que había sido derribada con poder. Ahora los enemigos se apoderan de ella y como consecuencia sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Fueron seducidos por sus tradiciones, sus dioses, su religión, sus costumbres, contrarias a lo que el Señor le había dado. Fueron seducidos por ellos, y ellos que son seducidos por sus formas van a recibir el ajenjo y el amargo y la tristeza de las consecuencias de haberlo hecho. No ha pasado sino 3,000 años o más de todo esto, y es impresionante que en más de 3 milenios esto no ha cambiado. La estrategia del enemigo que seduce para destruir. Señor Jesucristo dijo, el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En otro momento, el profeta decirle, pongo camino de vida, camino de muerto, escoged la vida. Pero hay como una tendencia a autodestrucción de escoger lo que nos hace daño, lo que termina seduciendo en ilusión y terminando en ajenjo de amargura. Es todo esto que ocurre como grandes desgracias, como consecuencia, no de un Dios enojado que les quiere verlos destruidos, sino de un Dios que les quiere dar lecciones que si se alejan del propósito, terminarán justo en el bando contrario, y en el bando contrario solo tendrán dolor, esclavitud, opresión. Y eso por 18 años. 18 años más perdidos. De una generación nueva que se levantó después de la muerte de Otoniel. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová. Jehová levantó un libertador, a Ahot, hijo de Gera, era de la tribu de Benjamín, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y entonces Dios va a utilizar a Ahot, va a utilizarlo con astucia, va a estar su espíritu y su poder sobre él, va a enfrentarse a Eglón y va a ser encomendado esta vez por el Señor
para poder derrotarle. Y entregó entonces el presente y era Eglón, el rey Eglón, un hombre muy grueso, era muy gordo. Luego que le entregó el presente, le dijo a los demás, tengo un mensaje de parte de Jehová. Y entonces él se volvió a los hijos, dijo el rey, tengo una palabra que decirte. Quedaron a solas y Ahot se le acercó sentado sobre su sala de verano y Ahot le dijo, tengo una palabra de Dios para ti. Él se levantó de su silla. Entonces alargó Ahot su mano izquierda y tomó el puñal del lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura quedó también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja porque no sacó el puñal de su vientre y hasta salió estiércol. Y salió Ahot al corredor y cerró así las puertas de la sala y las aseguró con cerrojo. Y los dejó allí. Más adelante dice, en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes, todos los hombres de guerra, no escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra 80 años. 80 años de reposo. Un Dios misericordioso, un Dios de las oportunidades, un Dios que renueva sus misericordias para tener una nueva oportunidad cada día. No abandona a su pueblo. Ese pueblo que en esa tendencia perversa que parece de autodestrucción escoge un camino de seducción que termina siendo su propia opresión, ajenco, esclavitud y ruina. En vez de prosperar, la ruina se apoderó de ellos 18 años. Son sus enemigos las que sienten gozo y alegría. Ahí estaban los moabitas, ahí estaban los amalecitas, seguramente alegres de ver al pueblo de Dios derrotado. Los enemigos de Dios no han cambiado mucho en su actitud. El enemigo de Dios está queriendo ver una iglesia, un pueblo de Dios oprimido, seducido, amargado, desanimado, resentido, triste. No quiere verlo en el gozo, no quiere verlo poderoso. Recuerden, vivir la esperanza, la promesa con los mandamientos, en las pruebas. Esa prueba de obediencia, ese luchar día a día, es escoger a Dios cada día, es afirmar tu fe cada día, meditando en su palabra para hacer frente a las seducciones y tentaciones que solamente traen ruina, dolor, lágrimas y llanto, pérdida, atraso. Pero este mundo, con su violencia, con su corrupción, con su perversión, con su maldad, con su facilismo, tratan de seducirnos, apagarnos, desanimarnos. ¿Cuántos van caminando débiles en la fe y son seducidos a no seguir el camino del Señor, a no estar fortalecidos, a quedarse con lo que aprendieron? A enfrentar un mundo que no se cansa de presionar y tentar y seducir. Mis hermanos, les invito a que podamos meditar en ello el día de hoy. Considere el valor del llamado del Señor, porque la desgracia, la tristeza puede ser lo grande, puede ser triste, pero el Señor al que clama le perdona, pero hay algo que se pierde, el tiempo, la generación. Solo viviremos una vez, afirmemos nuestra fe, que no se debilite, porque al ser seducidos quedamos desprotegidos, listos para hacer la comida de cualquiera de nuestros enemigos en el atraso espiritual en el cual muchos se han quedado en el letargo. Meditemos esto el día de hoy. El Dios de las oportunidades de misericordia nos da nuevas cada día. Dios le bendiga.